Las miserias de la prisión preventiva. La dificultad de desterrar el paradigma inquisitivo de nuestro sistema procesal. Trabajo de investigación publicado por el Dr. Renzo Espinosa Bonifaz, docente de la Universidad de San Martín de Porres. Resumen. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo examinar la institución procesal de la prisión preventiva. Para ello, pretende precisar si esta medida resulta compatible con el cambio de paradigma de nuestro sistema procesal y establecer cuál es la razón de su existencia. Asimismo, recalca la importancia del lenguaje para construir el sentido de las instituciones jurídicas. Con ello, busca determinar la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, deconstruir sus presupuestos materiales y cuestionar su plazo de duración actual. Finalmente, concluye brindando recomendaciones para racionalizar el uso de la prisión preventiva y señalando que si bien actualmente se pretenden proponer criterios para armonizarla con las normas constitucionales, ello resulta imposible, pues un Estado constitucional de derecho no puede admitir que esa institución heredada del sistema inquisitivo permanezca vigente, pues vulnera el estado de inocencia y el derecho a no ser privado de la libertad sin juicio previo. Introducción. Hemos decidido dedicar este trabajo de investigación a la prisión preventiva con la finalidad de analizar esta singular y compleja institución procesal, pero además para usarlo como contexto para reflexionar sobre un tema de mayor importancia y trascendencia, el respeto y fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Y es que, si este no existiese, los ciudadanos y autoridades podríamos hacer lo que quisiéramos, pues nuestras conductas estarían regidas por nuestra voluntad, y no por lo establecido por lo que el imperio de la ley estima lo mejor para cada uno de nosotros. Debemos de precisar que cuando tocamos un tema tan sensible como la prisión preventiva, estamos refiriéndonos no solo a la afectación de la libertad de locomoción de una persona, sino también a su estado de inocencia, a su derecho al desarrollo, a su salud, a su integridad, a su honor. Y es que no hay nada más perturbador para la dignidad de una persona humana que la prisión, y aún más, si conocernos la realidad de los establecimientos penitenciarios de nuestro país. Por ello, como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser una medida excepcional. En consecuencia, es fundamental tener en claro cómo debemos configurar normativamente esa institución procesal, porque ello supone hasta qué punto estamos comprometidos en respetar los derechos fundamentales de la persona humana o relativizarlos. Y también cómo esta normatividad debe ser interpretada y aplicada por los jueces, evitando el populismo y la presión mediática al momento de impartir justicia. Además, la realidad carcelaria nos refleja que casi el 40% de los internos son procesados sin condena definitiva, es decir, se encuentran encarcelados debido a la imposición de una prisión preventiva, lo cual es un dato duro. Y más allá de los tecnicismos jurídicos o lingüísticos que podamos desarrollar en ese trabajo de investigación, con esta cifra no podemos decir que en nuestro país esta medida sea de última ratio. Y es que el abuso de la prisión preventiva en nuestro sistema penal de justicia no es un hecho nuevo, afectó y afecta a muchos procesados. Sin embargo, como últimamente esta medida coercitiva viene imponiéndose a ciudadanos importantes, oímos a políticos, comunicadores y abogados reclamar airadamente sobre su mal uso. Ello revela que en nuestro país, mientras una injusticia no nos afecte directamente, somos indiferentes a ella. Así se construye la otredad en el sistema penal de justicia, esa sensación de que el otro siempre es el culpable y debe recibir todo el peso de la ley. Por ello es que permitimos reformas legales cada vez más drásticas, aumento del plazo de la detención policial, de la prisión preventiva, de penas, etc. Pues pensamos que siempre se utilizarán en contra del otro, del monstruo, del delincuente, no en contra mío. Por otro lado, actualmente vemos propuestas legislativas que pretenden disminuir la imposición de la prisión preventiva, criminalización secundaria, creando nuevas conductas criminales para sancionar a los jueces que las impongan o fiscales que las requieran, criminalización primaria. Sin embargo, creemos que la solución no consiste en crear leyes penales abiertas y seguir sobrecriminalizando más nuestro sistema penal. El hecho de condenar a un juez o fiscal después de años de proceso no va a impedir la privación de libertad injusta de un procesado. Podrían tal vez analizarse modificaciones de índole procesal. Sin embargo, creemos que en la mayoría de casos la utilización abusiva de la prisión preventiva se debe a una errónea configuración e interpretación de la ley en relación a cada caso en particular, producto del paradigma inquisitivo que aún nos cuesta abandonar,
pues esta medida sirvió de sustento por más de 4 siglos a nuestro sistema procesal. Además, no resulta ocioso señalar que existen diversas resoluciones judiciales emitidas por la Corte Suprema de la República que constituyen lineamientos de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, como por ejemplo podemos citar la casación número 626-2013 Moquegua, o la casación 631-2015 Arequipa, la sentencia casatoria plenaria número 1-2017, la casación 1445-2018 nacional, entre otras, las cuales muchas veces no son tomadas en cuenta por los jueces al imponer la medida coercitiva de prisión preventiva en un caso en particular. Por ello, según el informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de marzo de 2019, en la actualidad 36.549 internos se encuentran presos sin condena, lo cual representa el 39,35% de la población total penitenciaria. Es decir, de cada 10 internos, 6 se encuentran condenados y 4 están siendo procesados. Así, pese a ser aún inocentes, ya ocupan el mismo espacio de los que fueron encontrados culpables por el sistema de administración de justicia. En este orden de ideas, resulta innegable afirmar que la forma como se viene utilizando la prisión preventiva en nuestro sistema penal de administración de justicia constituye un tópico que requiere ser investigado y analizado, con el objetivo de determinar si existen fallas de configuración normativa en esa institución procesal y de identificar si existen errores de interpretación de la norma por parte de los jueces al momento de aplicarla. Solo así podremos conseguir que el empleo de esta medida obedezca a casos sumamente excepcionales. Cambio de paradigma y prisión preventiva. En teoría, nuestro sistema procesal penal viene emprendiendo un cambio desde el año 1991. En dicho año, se pusieron en vigencia algunos artículos del otrora Código Procesal Penal de 1991. Para ser exactos, fueron 22 artículos, los cuales regulaban instituciones novísimas para aquella época, como el llamado principio de oportunidad del artículo 2, la libertad provisional, artículo 182, y, entre ellas, la medida coercitiva de detención preventiva judicial, artículo 135, antecesora de la prisión preventiva, regulada ahora en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal de 2004. Con el cambio de paradigma del sistema procesal penal de inquisitivo a acusatorio, se pretende generar un proceso penal en donde se establezca claramente una diferenciación de las funciones de investigación y juzgamiento, de modo que los sujetos procesales cumplan de manera eficiente y eficaz con sus funciones establecidas, un rol protagónico y central del juicio oral como etapa de contradicción y publicidad, el respeto de los derechos fundamentales y garantías de la administración de justicia de los ciudadanos, específicamente de quienes son objeto de persecución penal, es decir, de los imputados, con el propósito de racionalizar el uso de la privación de la libertad en su contra durante el proceso, el cual ha sido y es un problema fundamental de nuestro sistema de justicia penal. Por ello, en este apartado analizaremos si la reforma del sistema procesal penal en nuestro país ha impactado en la disminución del uso de la prisión preventiva, ofreciendo un enfoque amplio del empleo actual de la prisión preventiva, lo cual permitirá contar con información para un mejor debate sobre las posibles modificaciones de esta medida coercitiva personal. Se ha elaborado la tabla 1 en donde se detalla la evolución cuantitativa de los internos que se encuentran en calidad de procesados dentro de los establecimientos penitenciarios desde agosto de 2012 hasta marzo de 2019. Si tomamos en cuenta que el 19 de agosto de 2013, a través de la primera disposición complementaria final de la ley número 30.076, se adelantó la vigencia en todo el Perú de la medida coercitiva personal de prisión preventiva establecida en el Código Procesal Penal de 2004, podemos señalar que desde esa fecha hubo una ligera disminución de la cantidad de internos en calidad de procesados dentro de los establecimientos penitenciarios de nuestro país. Sin embargo, esta baja también se puede constatar antes de que entrara en vigencia la prisión preventiva establecida en el Código Procesal Penal de 2004, pues en agosto de 2012 el porcentaje de internos procesados fue de 58,81% y en agosto de 2013 fue de 54,95%, evidenciando una disminución de 3,86%, lo cual imposibilita afirmar categóricamente que la disminución se deba exclusivamente a la entrada en vigencia de la nueva configuración normativa de la prisión preventiva establecida en el Código Procesal Penal de 2004. No obstante, no hay que desconocer
que se evidencia una disminución de un 15,45% de internos en calidad de procesados dentro de los establecimientos penitenciarios desde agosto de 2013 a marzo de 2019, y que la entrada en vigencia de la prisión preventiva establecida en el Código Procesal Penal de 2004 sea uno de los factores que haya contribuido en dicha reducción. Pese a ello, creemos que el porcentaje de presos sin condena es aún muy alto, 4 de cada 10 internos, evidenciándose que la imposición de la prisión preventiva, en lugar de ser la excepción, resulta una regla, transformándose inclusive en la principal e inmediata respuesta del sistema de justicia frente a la comisión de un delito, es decir, en una pena anticipada para sosegar el clamor popular de una justicia expeditiva y eficaz, lo cual se debe al paradigma inquisitivo enraizado en el sistema procesal por muchos años y que no es fácil escindir en poco tiempo. Tenemos que recordar que el sistema inquisitivo se caracterizó por propender al uso de la prisión preventiva como instrumento para presionar y hacer confesar al imputado. Así, el juez instructor dictaba de oficio esta medida de encierro, pues constreñía la mente del imputado y facilitaba su labor persecutoria. Por tanto, si el procesado quería que lo liberen prontamente, debía colaborar con el juez instructor. En muchos casos, se confesaban delitos no cometidos con la finalidad de lograr la libertad personal. Por ello, el cambio de paradigma que requiere el sistema procesal debe comenzar por entender que no se debe buscar la confesión del imputado a cualquier precio, asegurando su derecho fundamental a no autoincriminarse y a ser tratado como inocente durante todo el desarrollo del proceso penal. La inocencia no es una presunción, sino es un estado de cualquier ciudadano imputado de haber cometido presuntamente un delito. Por ello, la Constitución política es clara en establecer literalmente en su artículo 2 que toda persona es considerada inocente y no que toda persona es presuntamente inocente. En ese sentido, un aspecto trascendental de toda reforma procesal es la revisión del régimen normativo de la prisión preventiva debido a la limitación del derecho a la libertad personal que importa. Se debe establecer correctamente su razón de ser, los principios que la limitan, los presupuestos materiales que deben concurrir para su imposición y el plazo razonable de su duración. A razón de ello, a continuación, analizaremos si, de acuerdo a la regulación legal vigente, contamos con una prisión preventiva que cumple con ser una medida excepcional y no una regla. ¿Por qué existe la prisión preventiva? Creemos que responder esta pregunta ontológica correctamente constituye la piedra angular para entender el carácter excepcional de la prisión preventiva dentro de un sistema de justicia que pretende diseñar un proceso penal moderno, garantista y democrático. Así, toda pregunta por el porqué de un ente es una pregunta por el sentido de su existencia, por su causa principal, no por sus factores, sino por su esencia. Los juristas normalmente se preguntan el para qué, la utilidad o funcionalidad de una institución jurídica, pero rara vez reflexionan sobre el porqué de la existencia de una figura o estructura jurídica, es decir, de un constructo normativo. Es más, en muchos casos, la respuesta del porqué de una institución es confundida respondiendo el para qué de la misma, demostrando que más importa la operatividad de la institución que su sentido existencial. En particular, en el caso de la prisión preventiva, la doctrina suele responder a esta pregunta recurriendo a los presupuestos materiales para imponerla. La palabra presupuesto proviene del latín presuppositus, compuesto por las palabras pre antes y suppositus, supuesto, sub abajo y positos puesto. Entonces, presupuesto significaría lo que previamente está puesto como base de algo. Así, la norma procesal establece que los presupuestos materiales de la prisión preventiva son 1. Fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito por parte del imputado. Apariencia de buen derecho. Fumus boni juris, igual humo de buen derecho. 2. La gravedad del delito. Y 3. Peligro de fuga y o de obstaculización. La concurrencia de estos tres presupuestos permite la privación de la libertad a un imputado. Sin embargo, estos presupuestos no son la realidad, la causa principal por la cual se puede imponer prisión preventiva en contra de un procesado. El hecho de que hay un procesado cuasi responsable por la comisión de un delito que, además, resulte peligroso porque podría eludir o perturbar la acción de la justicia y que la pena a imponerse sea de privación de la libertad efectiva, no es la causa primordial por la cual debe imponerse la prisión preventiva, ya que aún con la presencia de estas condiciones no resultaría necesaria su imposición si el Estado pudiera garantizar que el imputado en libertad no eludiría o perturbaría la acción de la justicia y que el proceso no demoraría
más allá del tiempo estrictamente razonable. En consecuencia, la existencia de la prisión preventiva obedece a razones no imputables a los ciudadanos sino al Estado, y este, en lugar de diseñar un proceso penal eficiente y célere, creando condiciones que aseguren la presencia de los imputados sin privarles de su libertad ambulatoria, por ejemplo a través del uso de grilletes electrónicos, lo cual eliminaría la posibilidad de que estos puedan eludir o perturbar la acción de la justicia, traslada la carga a los procesados y opta por lo más sencillo, privarles de su libertad, pese a que podría elegir mejorar la estructura de las instituciones del proceso penal y no justificar la razón de ser de esta medida coercitiva sumamente grave a través de la norma jurídica. Es más, sacrifica derechos fundamentales como el estado de inocencia y el derecho a no ser privado de la libertad sin juicio previo, establecido no solo en la Constitución política, sino también en tratados internacionales. Lenguaje y construcción de sentido jurídico. No podemos edificar un debido proceso en base a sospechas ni desnaturalizar la finalidad cautelar de la institución más severa en nuestro sistema procesal. Al hacerlo, estamos traicionando la esencia del proceso como último bastión del respeto a la libertad y las garantías individuales. Es por ello que, en las líneas siguientes, realizaremos un análisis crítico de la forma como actualmente se encuentra regulada normativamente la prisión preventiva en nuestro país, con la intención de deconstruir dicha institución legal y hacerla respetuosa del estado de inocencia que le asiste a todo procesado. En este orden de ideas, resulta importante lo señalado por el filósofo francés de origen argelio Jacques Derrida, quien, en su célebre obra de la gramatología, escrita en el año 1967, acuña una frase muy valiosa para el saber occidental contemporáneo: nada hay afuera del texto. Así, se origina lo que se conoce como el giro lingüístico, es decir, poner al lenguaje como el centro ordenatorio de todas las cosas, fonocentrismo. Para Derrida, la lengua nos constituye, lo humano es antes que nada el lenguaje. El lenguaje es lo esencial del humano, es impensable lo humano por fuera del lenguaje, pues construye el humano tal como lo conocemos. Somos animales que hablamos y en esa medida creemos que podemos dejar de serlo y edificar cultura. Así, la configuración lingüística se antepone a la realidad. Con la afirmación aludida, nada hay fuera del texto, se invierte una concepción tradicional de que las palabras tienen la capacidad de representar las cosas tal como son. El ser humano no puede relacionarse con la realidad de otra manera que no sea a través de la palabra. No podemos salirnos hacia la realidad porque todo lo que decimos de las cosas, antes que nada, las decimos con palabras. Estamos enclaustrados en el lenguaje, es nuestro límite. Cualquier realidad se explica con las palabras, con un texto, y cualquier texto se explica con otro texto. El sentido de las cosas siempre constituye el lenguaje. Por tanto, el pasaje hacia la realidad fuera del texto resulta imposible. Ello genera tomar conciencia, como señala Darío Stanzhaffer, 2014, de que nacemos en un mundo donde las palabras ya tienen un significado previo, en el cual el lenguaje ya tiene una gramática, y esa gramática nos condiciona. Nadie puede hablar en lenguaje si no es en los términos legales con el que el lenguaje lo obliga a hablar. El lenguaje es una institución, un conjunto de normas. No hay un sistema legal más eficiente que la gramática. Siempre funciona, siempre se aceptan sus reglas sin cuestionarse, se normalizan. Nadie infringe la gramática porque correría el riesgo de no ser entendido, de no comunicarse, de no tener sentido, lo cual evidencia de modo casi irrefutable que el lenguaje ordena el mundo. Por ello, Friedrich Nietzsche, gran influencia para el pensamiento filosófico de Jacques Derrida, señalaba que si bien nos habremos librado de Dios, aún seguimos creyendo en la gramática, y es que Dios es antes que nada, es una palabra. En el mismo orden de ideas, Martin Heidegger apuntaba que no hablamos el lenguaje, sino el lenguaje nos habla, es decir, el hombre es una herramienta del lenguaje. El lenguaje es una construcción humana que en algún momento toma independencia, autonomía y nos condiciona. Existe un movimiento mutuo en donde el hombre crea el lenguaje y el lenguaje crea lo humano. Yendo al ámbito jurídico, es interesante retomar la idea del principio de legalidad con la frase nada hay fuera del texto, esgrimida por Jacques Derrida. Sin duda alguna, en el campo del derecho, sobre todo en lo penal, la primacía del principio de legalidad o del imperio de la ley es fundamental en la construcción del ordenamiento jurídico, ya que todo ejercicio de poder punitivo debe realizarse de acuerdo a lo que está establecido de manera escrita, cierta y previa por la ley penal.
y no a la voluntad de la autoridad. Por ello, si un Estado se atiene a dicho principio, las actuaciones de sus poderes estarían sometidas al derecho, por ende, sería un Estado de derecho. Por seguridad jurídica se requiere ello, por tanto, podemos afirmar que no hay autorización de ejercicio de poder punitivo alguno fuera de la ley penal, es decir, no hay poder punitivo fuera del texto de la ley penal. Parafraseando la proposición de Jacques Derrida, en esta lógica se evidencia la importancia de la configuración normativa de las instituciones jurídicas con un lenguaje que le otorgue sentido correcto a las mismas, que si bien pueden ser interpretadas por los órganos de justicia, estas interpretaciones no deben deformar lo establecido por el texto legal expreso, pues toda hermenéutica jurídica tiene sus límites literales, teleológicos, sistemáticos e históricos. Por ello, ese trabajo de investigación busca analizar si las palabras empleadas en los textos legales que configuran institución procesal prisión preventiva son las más adecuadas y si son también coherentes con el sentido del sistema procesal acusatorio que las contiene. 1. Naturaleza jurídica de la prisión preventiva. De acuerdo a nuestra ley procesal vigente, la prisión preventiva es una medida de coerción procesal, pues la encontramos dentro de la sección tercera del libro segundo del Código Procesal Penal, la cual se titula Las medidas de coerción procesal. Se les denomina medidas de coerción pues suponen la restricción de un derecho fundamental del procesado. Sin embargo, creemos que poner énfasis en esa característica está afectando su verdadera finalidad. Optar por identificar a las medidas que restringen derechos fundamentales como medidas de coerción significa acentuar su aspecto represivo y violento en contra de las libertades personales, es decir, resaltar que sirven para forzar la voluntad o la conducta del procesado. Por ende, creemos que resulta incorrecto utilizar dicha denominación. Pese a que pueda parecer una cuestión baladí, la naturaleza simbólica de las normas jurídicas implica emplear la terminología más apropiada para comprender de la mejor manera las instituciones que conforman nuestro ordenamiento jurídico y sus finalidades, pues como hemos señalado líneas arriba, el lenguaje le da sentido a las cosas. En este orden de ideas, consideramos que sería mejor resaltar la finalidad cautelar de esta medida, pues su propósito es garantizar el desarrollo del proceso evitando que se ponga en peligro la acción de la justicia y la actividad probatoria, así como asegurar la ejecución de la eventual sentencia a dictar. Entonces, su objeto es preventivo y no sancionatorio, es decir, cautelar y no coercitivo. Por lo tanto, la naturaleza jurídica que prevalece en esta institución es la de ser una medida cautelar y no coercitiva, debiendo corregirse la denominación medida coercitiva por la de medida cautelar, lo cual contribuirá a darle un sentido correcto a su aplicación. No obstante, no nos encontramos ante cualquier medida cautelar, sino ante la más grave y perjudicial de todas. No podemos equipararla al embargo, incautación o comparecencia. Por lo tanto, se debe hacer énfasis en fijar los límites constitucionales para su imposición, es decir, determinar claramente las exigencias constitucionales en la configuración de sus presupuestos materiales, duración, fundamentación de la medida, etc. Solo así se podrá edificar una prisión preventiva que respete los derechos fundamentales establecidos en las declaraciones, convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos. 2. Se puede determinar la existencia de fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado tan solo con los primeros recaudos de la investigación. El artículo 268 del Código Procesal Penal establece los presupuestos materiales que deben concurrir para la imposición judicial de la prisión preventiva. En ese sentido, resulta paradójico que establezca textualmente en su primer párrafo que la concurrencia de estos se pueda determinar con los primeros recaudos de la investigación, es decir, con lo que se ha actuado solamente durante la investigación preliminar, sobre todo en el caso de la existencia de fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. En reiterada jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que, mientras que en un proceso penal se esté investigando la posible responsabilidad penal de una persona, la regla general debe ser la libertad del procesado, pues éste debe recibir del Estado un trato acorde a su condición de inocente. Dicha Corte ha precisado en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, y en el caso Pacheco Teruel y otro versus Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, que para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga.
En este mismo sentido, la Sala Permanente de la Corte Suprema de la República, mediante casación 626-2013 Moquegua, ha establecido que, para la adopción de la prisión preventiva, no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento, primeros recaudos. Además, en esta resolución judicial, la Corte Suprema de Justicia de la República ha precisado: sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del nuevo proceso penal. Se deben evaluar individualmente y en su conjunto, extrayendo su fiabilidad de aporte a efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es positiva. En caso que el fiscal se base en prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en la ejecutoria vinculante recaída en el recurso de nulidad número 1912-2009 Piura, de 6 de septiembre de 2005. En esa misma línea, el primer pleno jurisdiccional casatorio de las salas penales permanentes y transitorias de la Corte Suprema de la República expidió el 11 de octubre de 2017 la sentencia plena casatoria número 1/2017, estableciendo como doctrina legal que, para la imposición de prisión preventiva, se requiere de sospecha grave, la sospecha más fuerte dentro de todos los estándares de convicción que se pueden alcanzar durante el proceso penal. La mencionada sentencia plenaria casatoria refiere, citando a Roxin, que la sospecha grave, propia para dictar mandato de prisión preventiva, el grado más intenso de la sospecha, más fuerte en términos de nuestro Código Procesal Penal, que la sospecha suficiente y que resulta necesaria para la acusación y el enjuiciamiento requiere de un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho punible y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad, alto grado de probabilidad de una condena. Además, la sentencia en mención agrega, citando a Sanguinet, la expresión sospecha grave debe ser interpretada en sentido cuantitativo, es decir, denotando un grado de intensidad mayor que la precedente, que permita ya sostener desde un principio, aunque provisionalmente, que la persona inculpada es responsable del delito. Es así que la medida de coerción prisión preventiva requiere un alto grado de probabilidad de responsabilidad penal del procesado. En ese orden de ideas, Mayer señala: la probabilidad significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, esto es, el juicio del sujeto cognoscente quien estima haberse acercado al resultado buscado, el conocimiento de la verdad, aunque reconoce no haberlo alcanzado totalmente. En otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la verdad, pero cree que se ha aproximado bastante a ella. La probabilidad, conforme a su grado, es positiva o negativa, según que los elementos de prueba que confirman la hipótesis superen a aquellos que la rechazan, aunque sin descartar absolutamente la solución contraria y viceversa. Intuitivamente, certeza o certidumbre se diferencia cualitativamente de probabilidad, pero la diferencia no es tan notable si exigimos una gran probabilidad. Por ello, creemos que resulta equivocado que la ley procesal establezca que con los primeros recaudos de la investigación se puede alcanzar el estándar de convicción más alto, como lo es el de sospecha grave, pues este no se logra con simples indicios pobremente contrastados, sospechas genéricas o conjeturas, sino con elementos de convicción plurales, convergentes, unívocos y contingentes que pueden obtenerse durante la investigación preparatoria propiamente dicha, ya que difícilmente estos pueden ser hallados en los momentos iniciales del proceso. En consecuencia, muchas de las resoluciones judiciales que imponen esta medida adolecen de la concurrencia de este presupuesto material y se sustentan en elementos de convicción que no justifican un juicio de probabilidad razonable de responsabilidad penal del procesado, el cual es privado injustamente de su libertad al no estar la resolución fundada en criterios objetivos suficientes. 3. ¿Es razonable la prognosis de pena establecida? El inciso B del artículo 268 del Código Procesal Penal establece que, para aplicar la prisión preventiva, la sanción a imponerse debe ser superior a 4 años de pena privativa de libertad, lo que se conoce en la doctrina como la prognosis de pena, es decir, el pronóstico de pena que el juez estima le impondrá al procesado en el caso en particular, de acuerdo a las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido al momento de la comisión del hecho punible. Para ello, aplica el sistema de tercios establecido en el artículo 45A del Código Penal y las circunstancias señaladas en el artículo 46 del referido cuerpo normativo.
Sin embargo, creemos que el presupuesto de más de 4 años de pena privativa de libertad para aplicar prisión preventiva no resulta adecuado actualmente. Para sustentar lo afirmado, nos hemos tomado el trabajo de hacer una tabla número 2, contando cuántos delitos existen en nuestro Código Penal y qué cantidad son pasibles de prisión preventiva, en atención de que en ellos es factible imponer una pena privativa de libertad superior a 4 años. De la tabla número 2, se puede apreciar que existen 384 delitos en nuestro Código Penal actualmente, de los cuales 253 son pasibles de prisión preventiva. Es decir, el 66% de los delitos establecidos en la ley penal son pasibles de esta medida coercitiva, lo cual revela que, si en las 2/3 partes del total de los delitos establecidos se podría imponer prisión preventiva, esta no sería una medida excepcional, sino de habitual imposición. Por ello, creemos que resulta necesaria una modificación legal que establezca una mayor prognosis de pena para la aplicación de la prisión preventiva. Solo de esa manera, este presupuesto material contribuirá a la excepcionalidad de esta medida, ya que debido a la sobrecriminalización e hiperpunitivismo que impera en la política criminal de nuestro país, resulta fácil que la pena a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. 4. ¿Son coherentes los supuestos de peligro de fuga establecidos en la ley procesal? Creemos que los supuestos de peligro de fuga establecidos en el artículo 269 del Código Procesal Penal no resultan totalmente coherentes en el sentido teleológico de la prisión preventiva, ni con el criterio de excepcionalidad de esta medida. Por ello, a continuación, realizaremos una crítica de los mismos. El arraigo supone la existencia de vinculación del imputado con el lugar en donde se encuentra, ya sea domiciliario, familiar o laboral. Sin embargo, resulta confusa la finalidad específica de este criterio cuando lo relacionamos con el peligro de fuga, ya que su existencia o no resulta suficiente para establecer la concurrencia de peligro de fuga del procesado. Es decir, estamos ante un criterio muy ambiguo que ayuda muy poco al órgano jurisdiccional al momento de examinar el peligro de fuga, sobre todo en un país donde el desempleo y el subempleo es alto. No todas las personas cuentan con un domicilio estable o una familia bien ensamblada. En relación al criterio de la gravedad de la pena, es interesante tener en cuenta lo que establecía el numeral 3 del derogado artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia la pena prevista en la ley para el delito que se le imputa. Lo establecido por el Código Procesal Penal de 2004 es manifiestamente opuesto a lo señalado por el Código Procesal Penal de 1991, significando una involución de nuestra legislación procesal. Creemos que el criterio de gravedad de la pena no debiera ser tomado en cuenta para afirmar de que el imputado podría fugarse, pues revela una presunción legal que se confronta con la idea de que todo criterio para la imposición de una prisión preventiva debe ser extraído del comportamiento del imputado y no de lo que se señala en una norma en forma de presunción. Respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo constituye tal vez el peor criterio establecido en la ley procesal, ya que el daño que haya podido causarse y su pago no tienen una relación genuina con el peligro de fuga. Es sorprendente que la norma pretenda obligar al procesado a pagar voluntariamente la reparación civil cuando todavía el proceso está en curso y es inocente, forzándola a que se acepte su responsabilidad para salvar que se piense que va a fugarse, ignorándose lo establecido en el literal C, numeral 24 del artículo 2 de nuestra Constitución Política que señala: no hay prisión por deudas. Respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, hay que evitar confundir actitudes procesales válidas del imputado, como abstenerse a declarar, tipificándolas como conductas contrarias al sometimiento de la persecución penal. Igualmente, se debe proceder con reserva para no caer en un derecho penal de autor en el caso de comportamiento en otros procedimientos anteriores y evitar estigmatizar y o etiquetar a los procesados. Respecto a la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas, opinamos que no es totalmente objetivo, ya que se sustenta en una presunción de que el hecho de pertenecer o reintegrarse a una organización criminal implica de por sí una alta probabilidad de fuga del imputado,
pues al tipificarse como criterio, no se ha señalado que debe verificarse algún indicio que compruebe que existe una conducta de facilitación o favorecimiento a la fuga por parte de la asociación criminal a favor del procesado, sino tan solo es suficiente de que el imputado pertenezca o se reintegre a ella. Por tanto, se trata de un criterio intransigente que debe ser interpretado por los órganos jurisdiccionales para no caer en arbitrariedades. 5. Precisión lingüística en el peligro de obstaculización. El artículo 270 del Código Procesal Penal señala que para estimar peligro de obstaculización se debe tener en cuenta el riesgo razonable de que el imputado 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. O 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Riesgo es la posibilidad de que se produzca una eventualidad. Razonable es aquello adecuado con la razón, es decir, algo lógico, no exagerado. Así, riesgo razonable es la posibilidad lógica de que algo suceda. En atención a ello, el término riesgo razonable no es el adecuado. Ya la posibilidad lógica de que las conductas señaladas en la ley procesal ocurran siempre es potencial en todo imputado, ya que la posibilidad es la aptitud para hacer o no hacer algo. Por tanto, lo posible es aquello que puede ser o existir. Es decir, todo es posible de suceder y está sustentado en meras suposiciones o conjeturas subjetivas. En atención a ello, sostenemos que en el lugar del término riesgo razonable, lo correcto es señalar probabilidad razonable de que el imputado realice las conductas señaladas en el artículo 270 del Código Procesal Penal, ya que la probabilidad es la cualidad de probable, es decir, que se puede probar porque existen razones objetivas para demostrar que sucederá, se funden datos ciertos. La probabilidad se sustenta en pruebas. 6. ¿Resultan razonables los plazos de duración de la prisión preventiva? El artículo 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece que todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demoras la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o de lo contrario, ser puesto en libertad. En igual sentido, el numeral 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. En nuestro ámbito regional, el numeral 5 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho de todo individuo a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. De esta manera, el concepto de plazo razonable de la prisión preventiva es independiente al del plazo razonable del proceso. Ello facilita que el privado de su libertad pueda ser liberado sin importar la duración del proceso, ya que cada concepto tiene objetivos diferentes. Uno limita el tiempo de la prisión preventiva y el otro que el proceso se tramite céleremente, lo cual no significa de que ambos deban coincidir. Entonces, cuando el imputado está sujeto a una prisión preventiva, el proceso penal debe ser tramitado con diligencia especial y prioritaria. De modo contrario, se le daría la espalda al derecho fundamental del estado de inocencia, ya que un procesado no puede ser tratado de forma igual que un condenado. Y caso Suárez Rosero, a razón de ello, la duración de la prisión preventiva debe ser sumamente inferior y menos prolongable que el plazo procesal del proceso penal. Ahora bien, en nuestro sistema interamericano de derechos humanos, para determinar si el plazo de duración de la prisión preventiva resulta razonable, se analiza a. La complejidad del caso, cantidad de acusados, dificultad probatoria y las características del hecho delictivo. B. La colaboración o conducta del privado de la libertad, actitudes dilatorias y obstruccionistas. Y C. El comportamiento de las autoridades competentes, omisiones o demoras imputables al Estado. En este orden de ideas, también resulta interesante la posición asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe número 8609, caso 2553, Jorge, José y Dante Peirano Basso, República Oriental del Uruguay, 6 de agosto de 2009, fundamento 136. Sin embargo, la Comisión considera que se puede fijar un criterio rector indiciario que configure una guía a los fines de interpretar cuándo se ha cumplido el plazo razonable.
En ese sentido, luego de un análisis de las legislaciones penales de los países del sistema, la Comisión estima bastante el cumplimiento de las 2/3 partes del mínimo legal previsto para el delito imputado. Esto no autoriza al Estado a mantener en prisión preventiva a una persona por ese término, sino que constituye un límite, superado el cual se presume prima facie que el plazo es irrazonable. Ello no admite una interpretación al contrario sensu, en el sentido de que por debajo de ese límite se presuma que el plazo sea razonable. En todo caso, habrá que justificar debidamente y de acuerdo con las circunstancias del caso la necesidad de la garantía. En el supuesto en que se haya superado ese término, esta justificación deberá ser sometida a un examen aún más exigente. Creemos que los plazos establecidos en el Código Procesal Penal para la duración, artículo 272, y prolongación, artículo 274, no resultan razonables, sino, por el contrario, excesivos. Para ello, hemos realizado una tabla, número 3, comparando dichos plazos con los de duración de la investigación preparatoria en cada tipo de proceso penal establecido en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Resulta intolerable que el plazo de duración posible de la prisión preventiva en el proceso penal común sea el triple que el plazo de duración de la investigación preparatoria, y que en el caso del proceso penal complejo sea más del doble. Por otro lado, es inaceptable que en el caso de procesos contra organizaciones criminales el plazo de duración posible de la prisión preventiva sea de 48 meses, es decir, 4 años. Privar de su libertad a un inocente por esta cantidad de tiempo no resulta razonable, pues representa la imposición de una pena privativa de libertad, teniendo en cuenta que en nuestro Código Penal existen delitos que tienen como máximo de pena dicho plazo de duración. Estos plazos obedecen a un proceso de contrarreforma que desde hace algunos años le está ocurriendo a nuestro sistema procesal. Cuando en el año 2004 se expidió el Código Procesal Penal, no existía el plazo de 36 meses de prisión preventiva para casos de criminalidad organizada, y el plazo máximo de prisión preventiva era solo de 36 meses, no de 48 meses. Estas modificaciones se introdujeron el 30 de diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo número 1307. Por ello, resulta necesario no permitir más el avance de este proceso de contrarreforma, pues está desnaturalizando el espíritu acusatorio garantista de nuestro Código Procesal Penal de 2004, relativizando los derechos fundamentales del imputado y otros sujetos procesales. Recomendaciones para racionalizar el uso de la prisión preventiva. En atención a lo anteriormente señalado, creemos que el Estado debe 1. Implementar medidas que corrijan la excesiva aplicación de la prisión preventiva, con la finalidad de que su aplicación se ajuste a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. 2. Eliminar el empleo de la prisión preventiva como instrumento de control social, es decir, como una pena anticipada. 3. Modificar los presupuestos materiales establecidos en la normativa procesal con la finalidad de que en menos casos exista la posibilidad de imponer la prisión preventiva. 4. Acoger medidas necesarias para salvaguardar la independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, las principales autoridades políticas deben de inhibirse de expresar públicamente opiniones que directamente descalifiquen a los órganos jurisdiccionales por no haber aplicado prisión preventiva en un caso en concreto. 5. Promover un cambio de paradigma en la cultura jurídica y el sistema de justicia, abandonando las prácticas inquisitoriales del antiguo modelo procesal. 6. Fortalecer a la defensa pública, con la finalidad de que el ejercicio profesional de los abogados públicos garantice una defensa idónea para la protección de los derechos fundamentales del imputado, y no de simple presencia y acompañamiento en diligencias judiciales. 7. Asignar recursos financieros para que las medidas alternativas a la prisión preventiva sean operativas y puedan ser utilizadas por el mayor número posible de personas. Se debe garantizar que la aplicación de la vigilancia electrónica no discrimine a las personas que no tienen la capacidad económica para financiar su aplicación. 8. Mejorar el diseño del proceso penal a fin de garantizar que las personas con prisión, otorgando prioridad a estos procesos. Resulta necesario implementar programas para monitorear los plazos de duración de prisión preventiva y el registro de las personas con esta medida, con el objeto de revisar periódicamente la vigencia de los presupuestos que motivaron su aplicación y si su duración ha excedido los límites establecidos por ley.
Conclusiones. El paradigma inquisitivo construyó un modelo teórico autoritario, en el cual la prisión preventiva fue un instrumento esencial de su política criminal para luchar contra la criminalidad. En él, esta medida coercitiva se sustentó en la peligrosidad del sujeto y la gravedad del hecho punible, y solo se necesitaba para su aplicación de presunciones burdas, pues quien era sindicado por un delito debía ir preso preventivamente al resultar sospechoso del mismo. Además, esta institución fue utilizada para lograr la confesión del imputado, pues se pretendía quebrantar su voluntad a costas de su libertad y lograr que acepte conductas delictivas que inclusive no había realizado con la finalidad de lograr su excarcelación. Por ello, resultó necesario abandonar ese paradigma buscando la constitucionalización de la prisión preventiva, es decir, la fijación de límites a la prisión preventiva desde la Constitución política, determinando exigencias constitucionales a la prisión preventiva al momento de configurar normativamente su naturaleza jurídica, su finalidad, sus presupuestos materiales, su duración, etc. Este giro constitucional de la prisión preventiva permite conformar una nueva conciencia en los órganos jurisdiccionales al momento de aplicar esta medida. Sin embargo, en nuestro país, este giro constitucional está desarrollándose aún lentamente en nuestro país. Por ello, es necesario mejorar la normatividad procesal existente con la finalidad de contribuir a su consolidación, sin que ello signifique afirmar que con las reformas legales sugeridas sea suficiente, pues estamos convencidos que el trabajo siempre debe centrarse en el hombre más que en las leyes, es decir, en los operadores de justicia. Lo primordial debe ser apuntar a la capacitación de nuestros órganos jurisdiccionales, fiscales, policías, etc., como también reducir la interferencia de los medios de comunicación en lo que respecta a la construcción de la cuestión criminal, pues no están capacitados para ello y por lo tanto subinforman o desinforman a la población en temas tan sensibles como la prisión preventiva. Finalmente, estamos convencidos de que la constitucionalización de la prisión preventiva no es la meta final, pues no resulta suficiente encontrarle un lugar a la prisión preventiva dentro del marco constitucional, pues debilita el estado de inocencia y el derecho a un juicio en libertad, ya que es inadmisible que pensemos que la prisión preventiva tenga cabida dentro de un debido proceso constitucional. Por ello, somos contundentes en decir que la prisión preventiva es una figura inconstitucional, afirmación que quizás para muchos resulte extremadamente radical y que por lo tanto la meta es su abolición. Y es que, si las normas constitucionales e internacionales establecen que es un derecho fundamental del imputado garantizarle su estado de inocencia y que es un principio del debido proceso que nadie pueda ser privado de su libertad sin juicio previo, la prisión preventiva no tiene lugar en ellas. No es una institución que tenga sustento constitucional alguno, no hay doctrina que pueda ampararla. Su sola existencia entra en conflicto directamente con la Constitución y los tratados internacionales. Por lo tanto, el objetivo es desterrar a la prisión preventiva del sistema procesal acusatorio, y nuestro trabajo consiste en encontrar gradualmente la manera de hacerlo.